Lección número 8 de la Escuela Sabática para Adultos, lunes 17 de noviembre. El título de la lección de hoy es, Dame ese monte. El tema central de la lección es, el compromiso total y la fidelidad inquebrantable a Dios, son el cimiento para heredar y conquistar las promesas divinas, incluso a pesar del paso del tiempo y las circunstancias adversas. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Josué capítulo 14, versículos 6 al 14, Números capítulo 14, versículo 24, Números capítulo 32, versículo 12, Deuteronomio capítulo 1, versículo 36, y Lucas capítulo 6, versículo 45. Para comprender estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos analizando Josué capítulo 14, versículos 6 al 14. El contexto inmediato de este pasaje se sitúa después de que Israel ha logrado una serie de victorias importantes en Canaán, bajo el liderazgo de Josué, y antes de la división del resto de la tierra por suerte. La sección que estamos estudiando relata el primer reparto de una porción de tierra, la de Caleb. Estamos en Gilgal, un lugar de gran significado espiritual para Israel. La nación, habiendo experimentado la circuncisión y la observancia de la Pascua allí, está lista para establecerse en la tierra prometida. El capítulo 14 marca la transición de la conquista militar general a la repartición de la tierra. Este pasaje nos presenta a Caleb, un hombre que, junto con Josué, fue uno de los dos únicos espías que 45 años antes trajo un informe de fe, animando al pueblo a entrar en Canaán, confiando en el poder de Dios. Estamos a punto de presenciar cómo la fidelidad y la perseverancia de Caleb a lo largo de 45 años son recompensadas con el cumplimiento de una promesa hecha por Moisés. Vemos a un hombre de 85 años, lleno de vigor y fe, pidiendo la parte más difícil de conquistar, Hebrón, habitada por los gigantes anaquitas. Veamos qué nos dice en Josué capítulo 14, versículos 6 al 9. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades Barnea, a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Estos versículos nos presenta a Caleb, que nos recuerda que la fidelidad de Dios se basa en promesas hechas mucho tiempo atrás. Vemos en Caleb un testimonio vivo de la integridad. A diferencia de los 10 espías incrédulos, él y Josué midieron a los gigantes no contra su propia fuerza, sino contra el poder de nuestro Dios. Nosotros, como adventistas, entendemos que el verdadero éxito en la vida cristiana y en el cumplimiento de la misión no reside en la fuerza o la popularidad humana, sino en seguir a Dios completamente, con un compromiso total. En Josué capítulo 14, versículo 10 al 12, continúa diciendo, Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. En estos versículos, se revela la fuente de la vitalidad y el vigor de Caleb, la mano de Dios preservándolo. Observamos que 45 años después, su fe no se ha desgastado, sino que se ha fortalecido. Nosotros, como creyentes, podemos ver en Caleb un modelo de fe perseverante. A pesar de su edad, no busca una vida de facilidad, pide la montaña de los gigantes, Hebrón, porque es el lugar que Dios le había prometido. Esto nos enseña que debemos reclamar las promesas de Dios con audacia, y estar dispuestos a enfrentar nuestros propios gigantes, pecados, pruebas, desafíos, sin dejar el trabajo difícil a otros. Entendemos que el poder de Dios es tan eficaz a los 85 años como a los 40. En Josué capítulo 14, versículo 13 y 14, dice, Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefones Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Estos versículos muestran el cumplimiento de la promesa divina. Josué, como líder, reconoce y recompensa la fidelidad de Caleb.
Notamos la frase final, que sirve como un estribillo de su vida, por cuanto había cumplido siguiendo a Jehová Dios de Israel. Nosotros, como adventistas, creemos que la recompensa de la fidelidad es una herencia mucho más grande que la tierra, la vida eterna y la comunión constante con Dios, simbolizada por Hebrón, que significa comunión. El relato de Caleb nos asegura que nuestro Dios es un Dios de promesas que honra a aquellos que le siguen de todo corazón, y nos anima a tener una fe tan firme que nos permita vencer a los gigantes de este mundo, esperando nuestra herencia final, una tierra nueva. Ahora vamos a analizar Números capítulo 14, versículo 24, Números capítulo 32, versículo 12. El libro de Números relata el viaje de los israelitas por el desierto, desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab, justo antes de entrar a Canaán. El capítulo 14 se centra en un momento crucial y trágico, el regreso de los 12 espías que reconocieron la tierra prometida. 10 de ellos trajeron un informe negativo lleno de miedo e incredulidad, magnificando los obstáculos, los gigantes, y minimizando el poder y las promesas de Dios. Esta falta de fe provocó una rebelión abierta de todo el pueblo, que lloró, murmuró contra Dios, y propuso regresar a Egipto. En este contexto de rechazo a la voluntad divina, Dios pronuncia el castigo. Esa generación de incrédulos, de 20 años arriba, no entraría en la tierra, sino que perecería en el desierto durante 40 años. El capítulo 32 ocurre décadas después, al final del peregrinaje. Las tribus de Rubén y Gad, y la media tribu de Manasés, piden a Moisés quedarse en el territorio conquistado al este del Jordán, en lugar de cruzar para establecerse en Canaán. Moisés les recuerda el fracaso de la generación anterior, advirtiéndoles que su petición podría desanimar al resto del pueblo y provocar un nuevo castigo divino. En su respuesta, Moisés cita el caso de Caleb como un ejemplo de fidelidad contrastante. En Números capítulo 14, versículo 24, dice: «Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión». Este versículo resalta la fidelidad de Caleb, en claro contraste con la gran masa del pueblo, que sucumbió a la incredulidad. El otro espíritu de Caleb, según la perspectiva adventista, no se refiere a una cualidad mística, sino a una actitud mental y espiritual de total confianza en las promesas de Dios, y una inquebrantable determinación a seguirle por completo. Mientras la mayoría vio gigantes y desconfió del poder de Dios, Caleb y Josué vieron la fidelidad de Dios y la tierra como una herencia segura. Nosotros vemos en Caleb un modelo de lo que significa ser un verdadero siervo de Dios, alguien que no se guía por las apariencias o por la opinión de la mayoría, sino por la palabra de Dios. Para nuestra vida de fe, este versículo nos enseña que la obediencia plena y la confianza absoluta son esenciales para heredar las promesas divinas, incluida la entrada al Canaán celestial. Nuestro enfoque no debe ser la magnitud de los problemas que enfrentamos, sino el poder ilimitado de nuestro Dios. En Números capítulo 32, versículo 12, dice: «Exceptuando a Caleb hijo de Jefones Eneseo, y a Josué hijo de Nun, que han cumplido siguiendo a Jehová». En este versículo, Moisés, al final de los 40 años, utiliza a Caleb y Josué como un poderoso ejemplo de fidelidad sostenida. La frase clave, «han cumplido siguiendo a Jehová», es un testimonio del carácter duradero de su fe. A diferencia de la generación anterior, cuya desobediencia e incredulidad les impidió entrar en el reposo de Dios, Caleb y Josué demostraron que la fe genuina nos lleva a la obediencia constante y al seguimiento total de Dios. Desde nuestra teología adventista, esta idea de un seguimiento completo es fundamental. Creemos que la verdadera fe se manifiesta en un estilo de vida obediente que incluye seguir todos los mandamientos de Dios. La obediencia de Caleb y Josué fue una obediencia de fe, no de mérito, que los capacitó para tomar posesión de la promesa. Aprendemos que la fidelidad no es un acto momentáneo, sino una constancia que se mantiene a través de las pruebas del desierto, incluso cuando todos a nuestro alrededor fracasan. Somos llamados a apartarnos del espíritu de crítica e incredulidad del mundo y a mantenernos firmes en el camino de la verdad, como hicieron estos dos siervos fieles. Los versículos juntos enfatizan que la fidelidad es personal y recompensada, sirviendo como un claro llamado a nuestra propia generación a no temer a los gigantes de este mundo, sino a seguir a Dios de manera plena e incondicional. Ahora vamos a analizar Deuteronomio capítulo 1, versículo 36. El libro de Deuteronomio es esencial para nosotros, pues registra los discursos que Moisés dio a la segunda generación de israelitas en las llanuras de Moab, justo antes de entrar en la tierra prometida.
Nosotros entendemos que el capítulo 1 funciona como un prólogo histórico, donde Moisés repasa los 40 años de peregrinación y, crucialmente, el terrible evento de incredulidad en Cades Barnea. Este contexto es la narración del fracaso de la generación anterior. En los versículos 20 y 21 podemos apreciar la orden de Dios: subid y tomad posesión. En los versículos 26 al 28, el pueblo se rebela, desconfiando del poder de Dios tras escuchar el informe negativo de 10 de los 12 espías. En el versículo 35, podemos notar que Dios jura que ningún hombre de esa mala generación verá la buena tierra, a excepción de quienes se mantuvieron firmes. El versículo 36 interrumpe esta narrativa de juicio para introducir una excepción gloriosa, resaltando la fidelidad inquebrantable de un hombre. Este versículo dice: excepto Caleb hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Este versículo 36 señala un contraste poderoso entre la condenación de la incredulidad masiva y la recompensa de la fidelidad individual. En este versículo se nos revela que la razón de la recompensa de Caleb es que ha seguido fielmente a Jehová. Para nosotros como adventistas, Caleb es el modelo de la fe activa y la obediencia total. Nosotros aprendemos que el seguir fielmente no es un seguimiento parcial o condicional, sino una devoción de corazón que no se deja intimidar por la mayoría que duda ni por los obstáculos. Así como Caleb creyó en el poder de Dios para vencer a los gigantes de Canaán, nosotros debemos confiar en el poder de Cristo para vencer todo pecado y dificultad. También en este versículo nos muestra la promesa directa de Dios: Caleb y sus descendientes recibirán la tierra que pisó. Esta promesa nos habla del principio de la justicia retributiva de Dios. La tierra, Hebrón, que Caleb reclamó décadas después, representa la herencia que Dios reserva para los fieles. Nosotros vemos en esto una poderosa lección de perseverancia. Aunque la promesa de Dios a la iglesia, la Canaán celestial, parezca demorar, su palabra se cumplirá para quienes se mantengan firmes. La recompensa no es solo por el trabajo, sino por la fe inquebrantable. Y por último, en este versículo, encontramos un principio crucial para nuestra vida espiritual, como iglesia remanente que espera la segunda venida. Si la incredulidad y la rebelión de la primera generación les impidieron entrar en el reposo terrenal, la falta de fe también podría impedir que nosotros entremos en el reposo celestial. Caleb es un llamado a la consagración total en los últimos días. Nosotros debemos seguir a Dios por completo, sin compromisos con el temor o las prácticas mundanas, para que nosotros también podamos recibir nuestra prometida herencia de la tierra nueva. Finalmente vamos a analizar Lucas capítulo 6, versículo 45. Les recordamos que este versículo se encuentra dentro del Sermón de la Llanura de Jesús, el cual establece las bases para una vida de discipulado genuino. El pasaje donde se ubica el versículo 45 está dedicado a la enseñanza sobre la hipocresía y la naturaleza del fruto que producimos, como se ve en los versículos anteriores. En los versículos 39 y 40, Jesús nos advierte que no podemos guiar a otros si nosotros mismos estamos espiritualmente ciegos. Un discípulo debe primero aprender de su maestro. En los versículos 41 y 42, se nos ordena con énfasis a no juzgar ni condenar a los demás, sin antes corregir nuestros propios y mayores defectos. En los versículos 43 y 44, Jesús nos compara con árboles. Un árbol se conoce por su fruto. No es posible que un árbol malo dé buen fruto, ni viceversa. El versículo 45 es la conclusión lógica de esta analogía. ¿De dónde proviene el fruto, las palabras y las acciones? No de una fuente externa o de una actuación temporal, sino de la condición interna del corazón. El contexto nos insta a mirar la raíz de nuestra conducta, la cual es nuestra verdadera condición espiritual, ya que al final ésta se manifestará inevitablemente ante todos. En Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesús dice: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este versículo nos presenta un principio fundamental de nuestra fe. La verdadera espiritualidad y las obras genuinas provienen de un corazón transformado. Para nosotros, como adventistas, esto subraya nuestra creencia en la necesidad absoluta de la regeneración por el Espíritu Santo, o lo que llamamos el nuevo nacimiento. Reconocemos, basándonos en la Escritura, que nuestro corazón natural está inclinado al mal. Por lo tanto, no es suficiente con intentar cambiar nuestras palabras o acciones externamente, necesitamos que Dios nos dé un corazón nuevo, haciendo de él el buen tesoro del cual podamos sacar lo bueno. Es la obra de Cristo en nosotros la que nos capacita para la obediencia.
También en este versículo, se nos enseña que el fruto, nuestras palabras y hechos, de un corazón transformado o no transformado, es visible e inevitable. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras son el reflejo más directo de nuestra condición interna. Si nos encontramos chismorreando, criticando o utilizando un lenguaje impuro, entendemos que el tesoro del cual estamos sacando no es el de la gracia de Dios. El adventismo enfatiza la santidad en la comunicación y el hablar siempre con gracia y edificación, pues esta es la forma en que el carácter de Cristo debe manifestarse en nuestra vida diaria. Entendemos que estamos inmersos en el gran conflicto cósmico. El tesoro de maldad es la naturaleza pecaminosa y egoísta que se alinea con el poder del mal, mientras que el buen tesoro es el carácter de Cristo que nos es impartido por fe. Nuestra fidelidad a los principios bíblicos, nuestra vida de oración y nuestro estilo de vida, incluyendo el respeto al sábado y los temas de salud, son el fruto que demuestra que tesoro reside en nuestro corazón. Y por último, en este versículo es un llamado constante para que nosotros realicemos un autoexamen espiritual. No se nos pide que juzguemos a otros, sino que analicemos la fuente de nuestras propias manifestaciones. Si los frutos que producimos son consistentemente malos, la solución no es la simple reforma de conducta, sino un regreso urgente a Jesús para que Él limpie y renueve el corazón. Es un proceso de crecimiento en gracia y de perfeccionamiento del carácter que nos prepara para estar listos para el pronto retorno de nuestro Señor, que es nuestra esperanza bienaventurada. En conclusión, la actitud de Caleb y Josué se describe como un espíritu distinto, que los diferenció de los otros 10 espías que fueron a explorar la tierra de Canaán. A diferencia de los otros espías, que se enfocaron en el tamaño y la fuerza de los habitantes de Canaán, los gigantes, y sintieron miedo e impotencia, Caleb y Josué confiaron en la promesa y el poder de Dios. Estaban seguros de que Dios les daría la victoria. Mostraron valentía ante la adversidad. Ante el informe pesimista y la desesperación del pueblo, ellos animaron al pueblo diciendo, «Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». No se dejaron intimidar por los obstáculos. Fueron fieles a la misión y a Dios, manteniéndose firmes aun cuando el pueblo quiso apedrearlos por su postura. Su lealtad se basaba en la confianza en el Señor. La vida de Caleb es un ejemplo de perseverancia, ya que esperó 45 años por el cumplimiento de la promesa de Dios de recibir su herencia. Seguir plenamente al Señor, como se implica en el ejemplo de Caleb, significa un compromiso que va más allá de la mera observancia de preceptos, implicando una relación obediente y total. Implica obedecer a Dios en todo y servirle con fidelidad, haciendo su voluntad y llevando a cabo sus instrucciones, en lugar de la propia voluntad. Es tener la seguridad de que Dios no fallará, manteniendo la fe firme incluso en tiempos de dificultad, duda o prueba. Es poner la vida y las circunstancias en sus manos, esperando su dirección. Es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, convirtiéndolo en la razón principal para vivir y en el fundamento de la vida. Se refleja en el carácter y en las acciones de la persona como dijo Jesús, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El discipulado y el servicio a Dios se convierten en parte del día a día, reflejando su amor y voluntad. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? Para poner en práctica la lección de hoy, lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿mi corazón está totalmente consagrado a Dios, o estoy dividido entre seguirlo plenamente y hacer pequeñas concesiones al mundo, el miedo o la duda? Reflexiona en esta pregunta. Identifica las promesas de Dios en tu vida que has dejado de lado por el tiempo o el miedo, salud, ministerio, familia. ¿Qué paso de acción basado en la fe, pisar la tierra, debes dar hoy para reclamarlas? Cuando el informe de las circunstancias sea de miedo y desánimo, elige activamente el otro espíritu de Caleb. Recuerda que tu capacidad de conquista no se basa en tus fuerzas, sino en la guía y la ayuda infalible de Dios. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Josué capítulo 14, versículo 6 al 14, Números capítulo 14, versículo 24, Números capítulo 32, versículo 12, Deuteronomio capítulo 1, versículo 36, y Lucas capítulo 6, versículo 45, la pregunta es, ¿cómo describirías la actitud de Caleb y Josué? ¿Qué significa seguir plenamente al Señor? La actitud de Caleb y Josué fue valiente, fiel y perseverante. Confiaron en Dios sin dudar, incluso cuando otros no lo hicieron. Seguir plenamente al Señor significa obedecerle con todo el corazón, mantenerse firme en su palabra y confiar en Él sin reservas. En resumen, la lección se centra en la vida de Caleb, cuyo testimonio es el epítome de la fidelidad.
Desde los 40 hasta los 85 años, Caleb mantuvo una confianza profunda e inalterable en la promesa de Dios. A diferencia de sus compañeros espías, que infundieron miedo y duda, Caleb poseía un corazón lleno del Señor, demostrando una dedicación total a Dios. El texto subraya que heredar las bendiciones de Dios no es un evento pasivo, requiere un compromiso de acción y fe proporcional. La vida de Caleb enseña que una devoción completa a Dios produce la convicción y la perseverancia necesarias para conquistar cualquier tierra prometida. Finalmente vamos a terminar la lección de hoy, leyendo el comentario de Elena G. de White, que se encuentra en el devocional Conflicto y Valor, 27 de abril, página 123. Antes que comenzara la distribución de la tierra, Caleb, acompañado de los jefes de su tribu, presentó una petición especial. Con excepción de Josué, era Caleb el hombre más anciano de Israel. Ambos habían sido entre los espías los únicos que trajeron un buen informe acerca de la tierra de promisión, y animaron al pueblo a que subiera y la poseyera en nombre del Señor. Caleb le recordó ahora a Josué la promesa que se le hizo entonces como galardón por su fidelidad. Ciertamente la tierra en que ha pisado tu pie ha de ser herencia tuya y de tus hijos para siempre. Por cuanto has seguido cumplidamente a Jehová mi Dios. Por consiguiente solicitó que se le diera Hebrón, como posesión. Lo que pedía, le fue otorgado inmediatamente. A ningún otro podía confiarse con más seguridad la conquista de esa fortaleza de gigantes. La fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios, de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en esto había seguido fielmente al Señor. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto, y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de esto, sino que ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto, cuando sus hermanos eran eliminados. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios, y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. Caleb obtuvo la heredad que su corazón había anhelado durante 40 años, y confiado en que Dios le acompañaba, echó de allí 3 hijos de Anac. Los cobardes rebeldes habían perecido en el desierto, pero los espías íntegros comieron de las uvas de Escol. A cada uno se le dio de acuerdo con su fe. Los incrédulos habían visto sus temores cumplidos. No obstante la promesa de Dios, habían dicho que era imposible heredar la tierra de Canaán, y no la poseyeron. Pero los que confiaron en Dios, y no consideraron tanto las dificultades que se habían de encontrar, como la fuerza de su ayudador todopoderoso, entraron en la buena tierra. El segundo comentario se encuentra en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 207 y 209. Hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal, hombres que sigan plenamente al Señor, hombres que no estén dispuestos a guardar silencio cuando deben hablar, que sean firmes como el acero a los principios, que no traten de hacer alarde ostentoso, que anden humildemente con Dios, que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses, que comprendan que la ciencia de la oración consiste en ejercitar fe, y realizar obras que glorifiquen a Dios, y hagan bien a su pueblo. El seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio, y una repetición de esta conversión diariamente. Fue la fe de Caleb en Dios, lo que le dio ánimo, lo que lo libró del temor de los hombres, aun de los grandes gigantes, hijos de Anac, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titubeos en defensa del bien. Es de esa misma exaltada fuente, el gran general de las huestes, que cada verdadero soldado de la cruz de Cristo ha de derivar fuerza y valor para vencer los obstáculos que a menudo parecen ser invencibles. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy, lunes 17 de noviembre. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este video, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Mi querido hermano y hermana en la fe, te animo a estudiar tu lección todos los días. Si deseas profundizar más en la lección de hoy, puedes descargar la lección desarrollada y explicada en PDF en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en mi perfil o en la descripción de este video.